10:18. Saludamos a Luciano Mondino, experto en inteligencia, seguridad y conflictos. Ha publicado artículos de opinión y columnas en distintos medios argentinos y uruguayos. Nos atiende hoy desde Madrid. Es también un investigador en áreas de seguridad, conflictos armados, insurgencia, terrorismo, crimen organizado y guerras. Bienvenido, Luciano. Ante todo, quisiéramos confirmar si estamos pronunciando su nombre correctamente. Le escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, está bien, bien pronunciado, gracias. Perfecto. Vamos entonces con su análisis sobre este tema que preocupa al Ujú, mundo, que amenaza incluso con una ujú, conflagración regional de una mayor dimensión o incluso con una conflagración mundial. Como ve, en ujú, este punto, en este día sábado, el estado de situación en Medio Oriente, concretamente en Gaza, Israel. ujú. A ver, hoy estamos atravesando la tercera semana, luego del ataque de Hamas, que fue quien ha iniciado una guerra con Israel, que venía en los últimos meses sosteniendo una paz frágil, pero que sí se basaba en muchos aspectos pragmáticos que hacen un poco a lo que es la relación que entre palestinos e israelíes se está viendo por lo menos desde los últimos años. Otra vez el terrorismo ha sido quien, del lado de los palestinos, ha incendiado y ha prendido una mecha que al día de hoy, por las características que tiene el sistema internacional actual, estamos frente a un futuro o una cierta etapa bastante llena de incertidumbres. ¿En qué sentido? El escenario de Israel hoy se divide en tres. Por supuesto que el primero es lo que es Gaza y la frontera de la Franja de Gaza, en donde, como bien decían al principio, hay un batallón, son 35 batallones de reservistas y más de 300.000 reservistas que están esperando la orden del primer ministro y de las áreas correspondientes del gobierno para poder iniciar la operación terrestre en la Franja de Gaza. Un segundo escenario que es dentro del sur de Israel, que es lo que ha sido el objeto de ataque en las últimas semanas, que al día de hoy todavía se encuentra bajo fuego enemigo, tanto no solo de Hamas, sino también de la Yihad Islámica, que es otra agrupación terrorista que funciona dentro de la Franja de Gaza, y un tercer escenario que se empieza a desarrollar en la frontera norte, en lo que es el Líbano. Se sabe que el Líbano es uno de los escenarios que más preocupa a Israel por la presencia en el sur de ese país de Hezbollah, una agrupación terrorista chiita libanesa que está fuertemente vinculada a la República Islámica de Irán y que posee un arsenal de más de 100.000 misiles, es decir, misiles teleguiados, que pueden impactar y generar mucho daño en territorio de Israel. Entonces, el escenario que hoy tenemos es este, es un escenario de tres espacios, de tres áreas en las cuales cada una tiene su desarrollo quizás particular, pero que sin duda se empiezan a trabajar en conjunto en lo que se presume por parte de las fuerzas de defensa de Israel como una guerra larga y que va a ocupar los próximos meses. En un escenario mundial que también tiene una guerra en Europa y que tiene a su vez una tirantez política y comercial cada vez mayor entre lo que es el Indo-Pacífico con China y los Estados Unidos en el lado occidental. El día de ayer hacíamos relación en este mismo servicio informativo Mm. a una Ujú. importante organización, Lenkin Institute, que usted debe posiblemente Sí. conocerla, tiene su sede en Pensilvania, Ujú. Estados Unidos, es una ONG, organización no Sí. gubernamental. Este instituto puso una alerta en esta semana criticando la respuesta del mundo occidental, gobiernos, medios de comunicación, básicamente Ujú. señalando que tras los gravísimos sucesos que se han dado allí de parte y parte en este grave conflicto, el balance Sí. final es que se ha dado de alguna manera luz verde a permitir un genocidio por parte de Israel con el pueblo palestino. ¿Qué opina usted sobre ese llamado? A ver, es un llamado de por sí que no solo es un falseamiento histórico, sino que también está muy alejado de la realidad por una simple razón. Pensemos que por la capacidad militar que Israel tiene, ya hubiera podido, en el caso de haber querido hacerlo, aniquilar Gaza y haber cometido un desastre, no solo ahora, sino en los años anteriores y en décadas anteriores también. Sin embargo, Israel nunca lo ha hecho. Hasta el día 6 de octubre, es decir, el día anterior a que se perpetrara el ataque terrorista de Hamas en suelo de Israel,
más de 20.000 palestinos podían cruzar la frontera desde la Franja de Gaza hacia Israel para no solo desarrollar sus actividades de trabajo y actividades económicas, sino también para muchos de ellos asentarse allí, ya que comparten una residencia de trabajo en el lado de Israel. Esto sucedía al mismo momento y en simultáneo en el que los cohetes y los ataques, tanto de la Yihad Islámica como de Hamas, que son las dos organizaciones de la Franja de Gaza más fuertes, atacaban Israel no solo a partir del 7 de octubre, sino que me estoy refiriendo desde antes. Es decir, en los momentos donde ha habido mayor cantidad de hostilidad, incluso un elevamiento de la tensión entre Israel y palestinos, nunca hubo por el lado de Israel una intención manifiesta y expresa en el plano militar y estratégico de aniquilar a los palestinos, cosa que sí jamás ha mostrado el 7 de octubre, cuando no solo produjo más de 400.000 asesinatos en población civil, sino por la propia concepción que los palestinos tienen en su entendimiento de lo que es la causa palestina. Para hacerlo muy resumido, Israel lo que no quiere hacer es justamente violar los derechos humanos y avasallar al pueblo palestino, diferenciando la posibilidad de existencia de población civil de objetivos militares. Todo lo opuesto a lo que ha hecho Hamás el día 7 de octubre, porque la propia concepción que tienen los palestinos del conflicto palestino-israelí y su desprendimiento más radicalizado, que es este terrorismo islámico que de facción, en este caso árabe-palestina, que se inserta en la Franja de Gaza, es borrar cualquier diferencia que haya entre objetivos militares y objetivos civiles. Ahora, y esto es lo que se ha entendido el partir del 7 de octubre. ¿Podría Sí, usted perdón. respondernos, Luciano, a una gran inquietud Ujú. que ha surgido? Sí. Lo escuchábamos ayer en un importante debate de expertos, periodistas en el tema de Medio Oriente, que no podían definir claramente cuáles serían los objetivos de Israel en este conflicto. ¿Qué es lo que piensa usted ante esta pregunta? ¿A partir del 7 de octubre te refieres? En este conflicto en el que se ha armado y que se Ujú. está viviendo al momento, es decir, se cumplen Sí, objetivos y eventualmente se tendrá que sí, está llegar claro. a la mesa de discusión y a la paz. ¿Cuáles serían los Ujú. objetivos de Israel? Sí, a ver, está muy claro. En primer lugar, Israel lo que tiene que recomponer es su microclima de seguridad. Es decir, hasta el día 7 de octubre había una concepción muy clara, y creo que esto no es una cuestión de posicionamiento dentro del conflicto árabe-israelí y su desprendimiento palestino-israelí, sino que creo que es una cuestión de lógica pura, que se sabe que Israel es uno de los mejores países del mundo en materia de seguridad y gestión de la misma. Es decir, es uno de los países más seguros. ¿Por qué? Porque su historia y su situación geopolítica lo ha llevado a estar inserto en un escenario en donde recibe amenazas de todas las direcciones y donde está rodeado de países y también organizaciones no estatales que han bregado y que continúan al día de hoy trabajando por la aniquilación no solo del Estado de Israel, sino del pueblo judío. Y para esto recomiendo leer la Carta Fundacional de Hamás del año 1987. Entonces, lo que tiene que recobrar Israel ahora es esto. El primer objetivo es estabilizar en materia de seguridad y volver a retomar digamos, esa agenda o ese liderazgo en materia de seguridad que lo ha llevado a ser uno de los países que mejor ha gestionado el resguardo de los civiles de Israel dentro y fuera de su país también. Luego, hacia el resto del Medio Oriente, hay una cuestión que responde a la lógica política que ha tenido la región, por lo menos en los últimos 15 o 20 años, y es que el ataque terrorista de Hamás del día 7 de octubre ocurre en simultáneo, mientras que Israel y muchos países árabes, incluidos los países del Golfo, estaban llegando a una normalización que tuvo su lugar en septiembre del 2020, cuando Israel firma la normalización con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, dos estados del Golfo, en el marco de los acuerdos de Abraham, extendiendo también a Marruecos y Sudán, que son dos países también musulmanes Sí. por fuera del Medio Oriente, ¿Podríamos y que concretar ahora en lo que le llegado. había planteado los objetivos de Israel en este Sí, conflicto de una manera un poquito más concreta? sí, claro, es dar el golpe lo suficientemente fuerte para derrocar y terminar con la estabilidad militar y política de Hamás en la Franja de Gaza, pero también lo suficientemente inteligente para no romper el equilibrio político que se ha generado en el Medio Oriente y que es un paradigma nuevo que estamos transitando al día de hoy,
desde la firma de los acuerdos de Abraham, que ha permitido la normalización y el entendimiento de muchos estados árabes para con Israel. Yo quisiera preguntarle también su opinión sobre el acoso al pueblo palestino, que ha sido notorio, materia permanente de denuncia, la destrucción de edificaciones, esa política de ir ganando territorio que ha dejado centenares de muertos en los últimos años y ha sido objeto también de reiterados llamados de Naciones Unidas. Y antes de escucharle nuevamente a usted, quisiera hacer relación a un evento periodístico compartido a nivel mundial por las redes sociales, por la prestigiosa revista británica The Economist, que concluía que Israel, en forma posterior a este conflicto o en el transcurso del mismo, tiene que transitar a un gobierno de centro y aprender a convivir de mejor manera con el pueblo palestino. A ver, en primer lugar, han ocurrido tantos atentados y ataques terroristas provenientes desde la Franja de Gaza y desde Judea y Samaria, o también lo que se conoce como Cisjordania, en momentos en los cuales no gobernaba la actual coalición de gobierno. Y esto es independiente a Netanyahu, independiente también al Likud, independiente a Smotrich y a Ben Gvir. Es decir, cuando gobernaba la coalición que no era oposición al actual gobierno de Israel, los atentados palestinos no terminaron nunca. ¿Esto qué quiere decir? Lo que mencionabas al principio, que personalmente lo creo más como una apreciación personal que lo que realmente se puede constatar en la realidad, es que lo que ha sido el desarrollo del conflicto palestino-israelí, que es un desprendimiento del árabe-israelí, es decir, no tiene nada que ver, ha tenido una relación completamente distinta desde los acuerdos de Oslo hasta aquí. ¿Qué quiere decir esto? El conflicto palestino de hoy se centra en una división territorial en la cual Israel se ha desprendido, a pesar de lo que muchas veces se señala, de mayor cantidad de territorio de lo que los palestinos incluso han aceptado y de lo cual han firmado. E incluso si comparamos, si vamos hacia atrás en el tiempo, vamos a ver que si hoy los palestinos tienen un territorio autónomo es gracias a Israel, que desde el año 1993 y 1995 les ha dado a través de la OLP y luego de la Autoridad Palestina un reconocimiento que no le ha dado Egipto cuando tuvo el control de la Franja de Gaza entre 1948 y 1967, ni que le ha dado Jordania entre la misma cantidad de años, casi 2 décadas, en los cuales gobernaban Cisjordania. Que ganaron la Segunda Guerra Mundial, justamente en 1948, concedieron a su vez estos territorios a Israel. No es así. Eso no es así, porque de hecho la relación que tiene el pueblo judío con el actual territorio de Israel va mucho más a 1945, y ahí te corrijo con un dato, que es el año 1922, cuando justamente la partición, la primera partición, no la partición de 1947, sino la del año 1922, crea a expensas del territorio históricamente de Israel y del pueblo judío en la zona, el reino de Transjordania, que es la actual Jordania, es decir, divide el mapa hacia el este. Yendo a las raíces históricas, derecho a qué territorios habrían tenido los palestinos. Lo que pasa es que el activismo y la causa palestina, si querés el nacionalismo palestino que vemos hoy en día, nace en 1965 a través de la figura de Arafat, que crea la OLP y hace una reclamación territorial de territorios que en ese momento no estaban bajo control de Israel. Todo lo contrario, estaban bajo Egipto en la Franja de Gaza y de Jordania en lo que es la actual Judea y Samaria. Para no irnos de la Franja de Gaza, entre 1948 y 1967 eran los egipcios, es decir, los otros hermanos musulmanes de los palestinos, quienes tenían el control de los territorios que hoy los palestinos reclaman o que consideran que están ocupados. ¿Por qué señalo esto? Cuando apelamos a la historia reciente, no yéndonos a discusiones bíblicas, arqueológicas, ni nada, porque creo que se exceden mucho, vemos que cuando los musulmanes y el resto de los árabes han tenido la oportunidad de un Estado palestino, no se lo han dado, como no se lo han dado los otomanos tampoco, y como el mandato británico de Palestina, que era una recomendación de la corona británica y se hizo en función de lo que sí decías al principio, tampoco se los ha dado. Y esto me parece que es algo central. Cuando ese activismo palestino se refiere a territorios ocupados, no está hablando de territorios determinados ni en las zonas A, B y C
de la división de Judea y Samaria, ni de la Franja de Gaza, en la cual Israel no tiene nada que ver desde hace casi 20 años, en realidad, porque se desprende totalmente en el año 2005, sino que tiene que ver más con una reclamación de expulsión de todo Israel, incluso del 20% de la población israelí que es de origen árabe musulmán, y hacen la expresión que es muy conocida, una Palestina libre desde el río hasta el mar. ¿Eso qué significa? Es decir, que no conciben la posibilidad de que Israel exista ahí. Ahora, si quien quiera avalar eso, quiera avalar un genocidio, ya es una cuestión que me trasciende desde lo personal y desde Bien. lo, El tiempo desde no lo nos da profesional. para más, Luciano. Quisiéramos concluir con su visión sobre qué condiciones tendrían que darse para que la Ujú, paz retorne a esa zona del mundo. Retorne, entre ujú. comillas, pues hay una tensión de larga data allí. Sí, correcto. Darle la autonomía suficiente a los palestinos para que de una buena vez por todas puedan terminar ellos mismos, en todo caso con la asistencia de una coalición correspondiente de los propios estados árabes por una afinidad ideológica, cultural también y religiosa, por supuesto, para terminar con todo vestigio de las agrupaciones terroristas que están hoy en la Franja de Gaza y retomar el control de una situación que cuando se ha querido ha habido normalidad en las relaciones entre Israel y los palestinos. Quien quiera ver esto, vea la relación que ha habido entre Israel y la autoridad palestina, que aún teniendo un presidente como Mahmoud Abbas, que ha sido un negacionista del Holocausto y que hace muy poco ha hecho una banalización de la Shoah en un organismo internacional, han tenido cooperación en materia de seguridad, en materia de control del gobierno y en materia de zonas de administración común, de zonas que competen tanto a Israel como a los palestinos. Bien. Muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado No, al por favor. analista, experto en inteligencia, seguridad y conflictos, Luciano Mondino. Son las 8 horas con 35 minutos. ¿Mi baño?